método Euler mejorado. En el chat la vez pasada te preguntaba sobre las posibles fuentes de error en el método de Euler. Por ahí mencionaban el ancho de paso, por ahí mencionaban que es una aproximación lineal, claro, porque hicimos, solo consideramos ciertos términos en el polinomio de Taylor. Eso también alguien mencionaba, es un error debido al truncamiento. Entonces, es obvio y es evidente, y por eso te lo preguntaba ahí en el chat la vez pasada, para que quedara como muy bien la idea de que hemos introducido un error importante en el método de Euler. Aquí menciono los truncamientos, pero pues no es la única fuente, el H, la aproximación lineal, etc. Entonces, vamos con este método de Euler mejorado, vamos a diseñar una manera de mejorar o de reducir ese error. Una manera de hacerlo sería introducir un promedio de f de xy. ¿Te acuerdas que en el método de Euler pues nada más teníamos una evaluación de f de x y y? Pero ¿qué tal si podemos introducir no solamente un punto específico, sino un promedio? Vamos a mejorar el método de Euler al introducir un promedio de la función. En este término multiplicado por h es que vamos a introducir ese promedio. ¿Listo? Entonces te presento aquí en esta primera línea el método de Euler y aquí en esta parte azul en donde que estoy resaltando, en esa parte azul vamos a tratar de mejorar incluyendo un promedio en lugar de un solo punto. Vamos a incluir un promedio de puntos para esta función f. ¿Listo? Entonces este es tu método de Euler. Vamos a cambiar, vamos a introducir un promedio que multiplique ese h. Le vamos a llamar ecuación mejorada. Esa ecuación mejorada, fíjate, va a ser un promedio entre dos puntos. ¿Cuáles dos puntos? Esta función f, que es la misma que teníamos en el método de Euler. Esta función f es entonces la función evaluada en el punto donde estamos haciendo la aproximación x, y y. Pero mencionamos que la mejora consiste en un promedio. Entonces voy a considerar el promedio entre ese punto y el siguiente. Si te das cuenta, ese que estoy resaltando con azul tiene un subíndice y más 1. Quiere decir que es un punto siguiente en mi aproximación. Sería mi función evaluada en el siguiente punto que considero en el método de Euler. ¿Listo? Es un promedio y estoy sumando dos cosas, entonces necesito dividir entre 2. Voy a dividir entre 2, introduciendo un promedio, y el valor de h, el coeficiente h, que es el que solamente cambio del método de Euler, lo pego también en mi ecuación mejorada que considera este promedio. ¿Listo? ¿Cuál es el problema en esta ecuación mejorada? Dice aquí que hay un bucle algebraico. ¿Dónde has visto bucles algebraicos? Por ahí si tú has programado, de repente has hecho algunos algoritmos de programación, ahí se presentan estas cosas que se llaman bucles, porque en pocas palabras, para calcular un valor, necesitas ese valor. Entonces es algo como contradictorio, es algo raro, porque para calcular algo lo necesitas. Y es entonces un círculo como vicioso que no puedes romper. Tienes que diseñarte de alguna manera para romper un círculo vicioso de ese estilo. ¿Dónde está ese círculo vicioso? ¿Por qué digo que es algo raro? Porque fíjate, para calcular el y, x y más 1, para calcular el siguiente punto en la aproximación, pues mi ecuación mejorada dice que lo necesito el punto de aproximación siguiente para calcular el punto de aproximación siguiente. Es entonces raro. Para calcular algo, necesito saberlo con anticipación. Esta situación
pues no nos ayuda para nada en la mejora, ¿no? Aunque yo estaba pensando que con un promedio podría reducir ese error, necesito lo que quiero calcular. Necesito del lado derecho el valor que estoy buscando. Y eso es le llamamos bucle algebraico, también por ahí se le llama un desarrollo tautológico. Entonces, ¿cómo rompemos esto? Vamos a seguir la filosofía de otros métodos numéricos en los que contamos con un valor semilla. ¿Te acuerdas de al menos un método previo en este curso que hayamos usado un valor semilla? Escríbamelo por ahí en el chat. ¿Cuál recuerdas que sería un algoritmo previo en donde hayamos usado un valor semilla? A romper este ciclo extraño en el que necesitamos lo que queremos calcular. Vamos a aproximar esa variable que estoy marcando en azul. ¿La vamos a sacar de dónde? De aquí arriba de la ecuación anterior, del método de Euler. ¿Listo? Entonces, aproximaremos el valor que necesito a la derecha, obtenido a partir del método de Euler. Y vamos a darle un nombre específico. Esto también son nombres específicos claves, son convenciones, cuando tú analices un poquito más de método de Euler mejorado. Estos términos también se usan en la literatura de manera convencional. Ese valor semilla o ese valor inicial con el que vamos a aproximar esta y más 1, y con subíndice más 1, la vamos a llamar valor predictor. Es una primera aproximación, pero esa no será el resultado final de mi algoritmo. El resultado final, lo que puedo considerar con menos error, lo voy a llamar valor corregido. ¿Listo? De aquí el nombre que también a veces se usa en este método, que se llama método predictor corrector. Predices, corriges. Predices, corriges. ¿Sale? Es entonces un esquema combinado. A esto se le llama esquema Euler modificado, también le llaman Euler-Gauss o método predictor corrector. Ya estás viendo aquí los diferentes nombres. Yo he visto que en general sí se refieren a él como método de Euler modificado, pero bueno, también te encuentras de pronto estos nombres. Y está constituido por dos ecuaciones. Una que genera una semilla o valor predicho y otra que corrige esa estimación. ¿Listo? Entonces, fíjate, en este esquema combinado es un esquema que predice, corrige. Acuérdate que es una combinación de cosas. No das un solo paso y obtienes una aproximación, sino que vas haciendo un esquema que combina un valor predicho y un valor corregido. ¿Listo? Entonces, fíjate, la ecuación que dice el valor predicho proviene de un esquema de Euler convencional, un esquema de Euler igualito al que vimos la clase anterior. El valor predicho sale de un esquema de Euler y le llamo P. Le antepongo una P, que quiere decir valor predicho, es un valor que todavía no puedo considerar como la aproximación. Y luego ese valor lo sustituyo en el promedio que te había comentado que mejora el esquema. Ese valor P es el que uso del lado derecho en mi ecuación de valor corregido para romper el ciclo extraño, este bucle algebraico. Esa P la sustituyo aquí del lado derecho, corrijo mi aproximación y entonces puedo lograr un valor corregido que le antepongo una C para denotar que es una aproximación que ya puedo considerar como con menor error. ¿Listo? Entonces, mi esquema método de Euler modificado no es una sola ecuación, son dos que funcionan de forma alternada. Y aquí algunas cositas nada más para puntualizar, donde y con esta X, subíndice Y más 1, es el valor predictor y la variable que tiene la C
es el valor corregido o valor corrector. La salida de mi algoritmo, lo que puedo considerar como la estimación que va en la tabla, es este valor corregido, valor que tiene la C. Las fórmulas anteriores deben usarse en un esquema combinado para los diferentes elementos de la variable independiente en este intervalo de solución. Para los diferentes elementos de la variable independiente que se hayan obtenido en la etapa de discretización. La aproximación final es la salida de la ecuación del corrector. Es lo que salga de esta ecuación de valor corregido, el que tiene esta C antepuesta a la variable de aproximación. Y pues ya, como ves, así de sencillito, así de rápido. Como ves, era necesario desarrollar el método de Euler antes del método de Euler modificado, porque si yo te presento este par de ecuaciones combinadas y te digo que es el valor predicho y el valor corregido, pues no es claro de dónde está saliendo el error, porque una es una aproximación que tiene mucho error y porque la otra no. Entonces, gracias a que vimos ese método de Euler la vez pasada, tenemos todos los elementos para en 20 minutos haber desarrollado nuestro esquema Euler modificado. Y este sí es parte del programa, es algo que estoy necesariamente obligada a ver contigo el día de hoy en este curso. Entonces te voy a pedir por favor que este esquema combinado le tomes nota y nos vayamos a nuestro pizarrón digital a hacer un ejemplito. ¿Listo? Si tuvieras cualquier duda, pregunta, avísame ahí en el chat. Hacemos una pequeña pausa y planteamos un ejercicio en mi herramienta digital, aquí en mi pizarrón virtual. Nada en el chat. Parece que ahí vamos. Déjame dejar de compartir esto para ir al pizarrón virtual. Gracias, Yuri. Nos avisa por ahí que todo bien. Método de Euler modificado y tengo por aquí un ejemplito súper sencillito para trabajar. Recuerda, en los apuntes te dejo más ejemplos, te dejo otros tipos de análisis. Por ahí, por ejemplo, hay una comparación. ¿Cómo se comporta la solución numérica, esta tabla de datos, respecto a la solución analítica, a la solución que tú puedes encontrar con las técnicas de ecuaciones diferenciales? Ahí en el apunte te vas a encontrar análisis de este tipo, cómo los comparo, un poco la magnitud del error. Entonces me estoy yendo a los conceptos más básicos aquí en las sesiones, pero en el apunte hay muchísimo más material, otros análisis, más ejemplos. Échale ojito, ya un ratito te lo habilito. Bueno, pues no le hago más de emoción. Vamos a trabajar en un ejemplito. Déjame compartir mi pizarrón virtual. Ahí está. Método de Euler modificado. ¿Listo? Te propongo entonces el siguiente ejercicio va a ser usando el método de Euler modificado. Resuelve esta ecuación diferencial. Derivada de y respecto a x. 2xy. Mi condición inicial, acuérdate que si yo no tengo condiciones iniciales no puedo iniciar una aproximación numérica. Me llega un mensajito de Javier por aquí si no necesitan nada.
Más o menos es como reducir el error de paso a la mitad. Ok, podría ser esa una aproximación, Alonso. En realidad, fíjate que también lo que estoy tomando es un poco de información adicional. ¿A qué me refiero con información adicional? Inicialmente en el método de Euler teníamos nada más la evaluación en el punto X, Y, Y, ¿estás de acuerdo? Si yo tomo un poco más de información y considero este promedio, el punto X, Y más 1, Y más 1, me da un poquito más de información y eso reduce, va a reducir el error. No sé si con eso te ayudo, Alonso, por ahí en tu mensajito. En el intervalo X en 0 y, no, perdóname, X en 1, de 1 a 1.3. Gracias a ti por preguntar, Alonso. Entonces, consideramos la solución con un Euler modificado, resolvemos esta ecuación diferencial, tienes la condición inicial, el intervalo y el ancho de paso. H es 0.1. ¿Listo? ¿Y qué más necesito? Ya, con eso nos podemos ir a la solución. Fíjate, si yo quisiera hacer una comparación de esta solución numérica con la solución analítica de esto pudiera hacerlo. ¿Cómo calcularías la solución analítica de esta ecuación diferencial? ¿De qué tipo es esta ecuación diferencial? ¿Tiene un tipo de los que tuviste ahí en ecuaciones diferenciales? Esta ecuación diferencial es uno de esos tipos que tuviste en obvio que es ordinaria, está bien, pero puedes decir todavía más. Déjame ir aquí reaccionando a tus mensajitos. Está bien, sí es ordinaria, pero puedes decir todavía más. Aquí ya están respondiendo. Homogénea, no lo sé, creo que no. Estoy reaccionando, sigo reaccionando ya a tus mensajes. Exacto. Es lineal, ok, sí es lineal también, pero si tú la quisieras resolver, ¿qué técnica usarías? Ah, ok, también es de primer orden, eso está bien. Si tú la quisieras resolver, usas la técnica de, y están respondiendo aquí justo, todo súper bien. Variables separables. Estoy reaccionando ahí a todas tus respuestas. Usaríamos entonces una técnica de separación de variables. Pero pues vamos a resolverlo. Es el tipo de análisis que te digo que está adicionalmente en el apunte. Podrías resolverla con variables separables y empezar a hacer una comparación, una gráfica de comparación. Es lo que te digo que hay adicional en los apuntes, pero tendré que dejarlo ahí para que tú puedas verlo en algún momentito que tengas dedicado al estudio de los ejercicios. Échale ojito al apunte. Hay comparaciones entre los resultados analíticos y los resultados numéricos. Es una ecuación separable. Bueno, pero me piden más bien el método de Euler, aplicar el método de Euler modificado para resolver esta ecuación diferencial. Va que va. Solución. Necesito entonces varias cositas. Necesito, número uno, identificar mis funciones. Antes que hacer discretización y establecer mi tabla, ¿estás de acuerdo que mi esquema requiere saber muy claramente quién es mi función f? Y aquí es claro, no tengo que hacer ningún despeje previo, alguna cosa algebraica preliminar. Aquí es súper claro, directamente la derivada está aislada, mi función es lo que está del lado derecho, 2xy. Ok,
¿Qué más me conviene conocer? Mi condición inicial. Mis condiciones iniciales en X, la X inicial, ¿estás de acuerdo que es el argumento de esta Y? Sería 1. Y mi valor de Y que toma inicialmente mi ecuación diferencial es 1 también. Ya está. Entonces, conocer estas cositas será importante para identificar correctamente todo lo que va en el esquema combinado. Siguiente cosa, pues hay que escribir, es conveniente escribir tu discretización. Ok, entonces en el proceso de discretización tenemos una X, tenemos una columna de X, tenemos una columna de Y al menos el primer renglón ya puedo decir cuál es la información que va en este primer renglón y sería la condición inicial que es 1 y 1. ¿Listo? Después que me conviene escribir en esta discretización los valores del intervalo con estas subdivisiones, donde voy a hacer aproximaciones de la Y. ¿Listo? Entonces quiero trabajar en este intervalo 1 a 1.3 con pasos de 0.1. ¿Estás de acuerdo que si inicio en 1, el siguiente punto sería 1.1, 1.2, 1.3? ¿Sí? Creo que la clase anterior no lo puse, pero deja de ponerlo en este ejercicio, quizás sea de ayuda. Y también me confío un poco en que ya tienes cierta experiencia haciendo etiquetas de este tipo de tablas. Si este es X0, este sería X1, X2 y X3. Creo que no lo hice en el ejercicio anterior en Euler, pero bueno, lo hago aquí. Podría ser de ayuda para identificar esas variables X adecuadamente en mi esquema combinado. Y lo que sigue pues es empezar a dar pasos de aproximación. ¿Listo? Copio aquí mi esquema, que es el siguiente. P, Y, X y más 1 es igual a Y de X, Y, H, F, X, Y, Y. El paso predictor que surge del esquema de Euler y la parte del valor corregido h sobre 2, mi función x, y, mi función x, y, más 1, y la evaluación en este lado derecho, la evaluación dentro de la función del valor predicho y, x y más 1. Me falta ese último paréntesis. Ok, entonces damos los primeros pasos y el paso final ya me ayudas. Ok, grupo, la actividad de derivada integral numérica que voy a aplicar el día de hoy está un poquito larga, es de 5 ejercicios. Le he dedicado 40 minutos para que la realices estrictamente dentro del tiempo de clase. Entonces vamos a terminar este ejercicio, evaluar con qué podamos seguir avanzando y en el momento que tengamos estos 40 minutos restantes en la clase, nos vamos a ir a los ejercicios de derivada e integral numérica. Eso porque veo que ya son 10 para las 2. Entonces iniciamos, ya sabes, el primer paso de aproximación igual a 0. Tomo este esquema
y le sustituyo. Entonces, que e igual a 0 me va a arrojar, ¿cuál sería el primer resultado? Sería x1. De este lado debería evaluar todos los que tienen subíndice 0. ¿Listo? Entonces, cuando doy el primer paso, ese debería ser mi esquema para calcular la primera aproximación. Y ahora sí, voy con los cálculos. Valor predicho, y(x1) sería mi valor x0, y en x0, que es 1, más h por 2 veces x0 y0. Ok, ¿de dónde surgen estas cosas? Esto es y en x0 y esto de aquí surgió de f de x0 y0. ¿Vale? Aquí arriba identificamos que tu función era f igual a 2x por y. Acá, entonces, sustituimos nada más valores, 1, 0.1 y 2 por 1 por 1, que es la condición inicial en y, ¿vale? Estas dos cosas, aunque las puedes omitir, déjame ser por el momento muy obvia. Esta es x0, este 1 salió del x0 y este otro 1 salió del y0. Y eso es igual al 1.2, ok. Pero acuérdate que es mi valor predicho. Esto todavía no lo puedo incluir en la tabla. Esto todavía no puede ser parte de mis resultados en la ecuación diferencial, porque es un valor predicho con mucho error. Si estuviera trabajando un método de Euler a secas, sencillo, sin ningún problema lo pongo aquí, pero ya estoy cambiando la aproximación. Ahora, esto es parte de un valor semilla que debe ser corregido. ¿Listo? Entonces, vamos a corregirlo. Corregido y(x1). ¿Quién sería? Este 1, que es y de x0, más h sobre 2. ¿Listo? Estoy yéndome con esta ecuación. H sobre 2 por 2 veces x0 y0. Esta primera expresión surge de f de x0 y y0. ¿Listo? Esta función f sustituida aquí. Esta función f sustituida en x0 y y0 es esta expresión. Más 2 veces x1, estoy ya completando esta parte de la sustitución, 2 veces x1 por el valor predicho, y1 o y de x1, acuérdate, déjame ponerlo explícito para no provocar confusiones, le voy a poner y de x1. Esta parte será función f en x1 y el valor predicho. Cerramos paréntesis. Ahora sí, hacemos algunas sustituciones. Sería 1, 0.1 sobre 2. 2 veces 1 por 1. ¿De dónde salen estos dos? De condiciones iniciales. Más 2 veces
X1. Regreso a mi tablita si tú lo quieres ver desde la tablita. Ahora sí ya será bien evidente cuánto es X1. Me mandan mensajitos en el chat. Ahorita te veo, ahorita te leo. X1, 1.1. Este valor salió de X1 por 1.2. Este 1.2 salió del valor predicho en X1. Fin de la historia. Ok. Me mandan mensajitos por ahí. Espero no haberme equivocado. Valor predicho es 1.2. Así es, Gamaliel. Y creo que aquí solo lo dejé indicado, pero aquí ya lo sustituí bien. Si estás de acuerdo, házmelo saber por ahí en el chat. Aquí lo dejé nada más indicado y aquí ya lo sustituí. Y el valor corregido ya me lo pasan por ahí. Ahorita te leo. Dice, ¿por qué debía ser corregido? Porque habíamos platicado la vez pasada, Luis Manuel, en el chat, que esta aproximación de Euler tenía mucho error, ¿no? Tenía el error de la H, podías incrementar o disminuir esa H, habías truncado y habías usado esas aproximaciones para empezar a hacer cálculos. Entonces, Luis Manuel, ya no es suficiente con tener un Euler solito, sino que debemos corregirlo. Me dice Luis Guillermo que el valor corregido es 1.232 y eso estoy plenamente de acuerdo contigo. $1.232 y esta salida de la parte de corrector es la que se va a la tabla. Dice Yael, en la parte de arriba solo puso 1. ¿Cuál Yael? A ver, dígame aquí. Estoy en el valor predicho, sale de X0 y Y0. Voy a corregir y el valor predicho lo sustituyo aquí, que es 1.2. No sé, Yael, si quieres abrir tu micrófono, quizás sea El resultado, profesora, del predicho. el resultado. En vez de X1 le puso solo 1. Ay, claro, qué bueno, están súper alertas aquí. 1.2. Gracias, Yael. Ya le completé el 1.2 y este ahora sí es el que se va para acá. Te agradezco muchísimo. Ahí está, el 1.2. Y este valorcito ya es el que si se va a la tabla de resultados. Ya es la salida de la primera aproximación. ¿Vale? Doy un siguiente paso. Voy a ir ya sin tanto detalle en las sustituciones. Voy a tratar de ir tomando los valores directamente. Con estas ayudas visuales creo que te voy guiando un poquito más rápido. Voy a sustituir valores, le voy a poner a qué corresponde rapidísimo con este tipo de etiquetas. Obtengo un valor y finalmente tú me ayudas al último valor. Va que va. Voy a mi siguiente paso, igual a 1, que obtendré mi valor predicho y en x, el siguiente, que es 2. Y esto es igual a 1 más 0.1 por 2 veces x, perdóname, estoy aquí, esto es falso, falso de toda falsedad. Déjame hacer te voy a poner así, y en x1, h 2, x1, y1. Listo. Entonces, ahora sí, mi valor predicho, ya los déjame, acaban de entrar, admitimos, listo. Mi valor predicho en x2 sería el esquema de Euler en el paso previo. Y ahora sí, aquí tendríamos. ¿Aquí qué debemos poner cuando el cálculo del siguiente valor predicho?
En este, ¿debo poner el 1.2 o el 1.232? ¿El azul o el morado? ¿Cuál de esos debería ir aquí? Debe ir el que ya está corregido. Y por ahí también, reacciono rapidísimo a sus comentarios. El que debo sustituir, pues es el morado porque es la sustitución, es el valor corregido para ir disminuyendo el error. Estoy de acuerdo. Entonces esto sería 1.232 más 0.1 por 2 veces el x1, que si estás de acuerdo conmigo es 1.1, y nuevamente aquí, este valor y, acuérdate, etiqueta visual para que recuerdes, esto es y en x1. Entonces, y en x1 es lo mismo, el valor a la salida de la corrección es 1.232. Este valor predicho, me dice Yuri, bien eficiente Yuri. Luego me dice 1.500. Muchas gracias, Alonso, también. Estoy de acuerdo con ustedes. 1.50304. Es apenas mi valor predicho. Valor predicho, gracias. Y corregimos. Acuérdate, esto no puede ir a la tabla, esto todavía tiene que ser corregido. Vamos a pasarlo a la etapa de corrección. Corregido, y de x2 es igual a y en x1 más h sobre 2, función x1, y1, función x2, y sustituimos aquí predicho. Me falta un paréntesis por cerrar. Listo. Entonces, sería 1.232 más h sobre 2 veces 1.1, 1.232 más 2 veces 1.3, He cometido un error a propósito en este cálculo. He cometido un error a propósito en esta expresión azul. ¿Listo? Son las 2 de la tarde, déjame nada más tomar mi asistencia con esta pregunta. Te la mando en el chat general. Tomo mi asistencia, por fin, todo el mundo colaborando a responder mi pregunta. ¿Dónde cometí el error intencional en la expresión azul? Listo. Te mandé por ahí un mensajito donde cometí el error intencional de esta última expresión azul. ¿Listo? Déjame tu mensajito por ahí en donde tú creas que cometí este error, me equivoqué intencionalmente para llamar tu atención, please. Escríbeme en dónde me equivoqué. Esta participación la tomamos como tu asistencia del día de hoy. Aprovecho para hacer mi pausa, descansar un poquito la vista, la mente. Nos vemos en 10 minutitos, déjame tu respuesta por ahí en el chat. ¿Va que va? Nos vemos ahorita en 10 minutos.